amigos de Defensa de la Patria, seguimos con nuestro programa y con el general Wilson Barrantes. General, un colega de armas de usted, el mayor Ubaldo Noriega, él estuvo en el lado también de la frontera, él estuvo con la artillería, también artillero como usted, en la toma de Talara, y desplazaron en 6 días las unidades de Talara hacia Tacna. Él me contó de que estuvo a 6 kilómetros de la línea de frontera, ¿no? O sea, sí. ¿Cómo es que se marcó esa posición? ¿Por qué era necesario todo ese despliegue? En esa época, y hoy mismo también es así, los calibres de las armas permiten que se encuentren de la línea de frontera X kilómetros. Nosotros teníamos armas ligeras, o sea, teníamos cañones, obuses yugoslavos que recién habían llegado. Autopropulsados, ¿no? No eran autopropulsados, eran obuses nuevos, pero eran justamente para apoyo a las fuerzas de infantería que se desplacen. Eran muy versátiles y con alcance de 13 kilómetros en ese momento, ¿no? Entonces, nosotros estábamos ubicados a 1,5 kilómetros de la línea de frontera para poder disparar lo más profundo hacia adelante que se pueda, ¿no? Y causar la mayor cantidad de bajas. Lo que nos refiere su amigo es probable que él sea de un calibre de 155 que se ubican de 5 a 7 kilómetros, ¿no? Entonces esos calibres, como son mayores, hay que cuidarlos, preservarlos de la artillería enemiga. Entonces para un tiro contra batería hay que ponerlo lo más lejos posible. Entonces es por eso, pero en el caso nuestro no. Nosotros estamos así esperando que se dé la orden de desplazamiento y todos los elementos de caballería, infantería y nosotros siguiendo y apoyando a esa fuerza. En la conversación que tuve con él me manifestaba que no veía soldados chilenos del otro lado. No, es que claro, el tema es que había un repliegue de sus fuerzas. Ellos se habían replegado con la finalidad de concentrar sus medios y contraatacar. Esa era su finalidad, contraatacar haciendo una suerte de desembarco, de transporte marítimo y desembarcar y cortarnos la retirada y dejarnos aislados, ¿no? Esa era su supuesta hipótesis de guerra que ellos tenían, cómo defenderse. Pero eso funcionó pues en la guerra con Chile, donde se desembarcaban por hilo, cortaban, ¿no? Y ya. Pero esto en esa época no. Porque nosotros teníamos, en ese momento teníamos la fuerza de submarino más grande de Latinoamérica. De hecho, que esa fuerza iba a evitar cualquier desembarco en Hilo o en las playas de las playas cercanas a Tacna. No iba a ser posible, o en Arica mismo. Entonces, eso era una posibilidad muy remota. Y de otro lado, también teníamos la fuerza aérea más poderosa de Latinoamérica. Teníamos una flota enorme, Sukhoi 22, como mencioné. Teníamos los Canberra, los Hawker Hunter, o T-33 llamados, que eran aviones de la versión de los F-16 de esa época, o actuales, pero una versión anterior, los Phantom, que eran unos aviones también pequeños, pero con bastante potencia para trasladar armas, llámese bombas. Pero lo más importante de eso era que nosotros para eso también teníamos armas antiaéreas de última generación. Teníamos los famosos SAM, que eran pues los más temibles, ¿no? Entonces, no había esa posibilidad de... Lo que yo sí puedo estar pensando es que Pinochet lo que quería era una paz negociada y quedarse detrás del territorio boliviano. Pero ¿cuál era su temor? Y lo que ellos nos contaban era que nosotros, estando por la altura, nos íbamos a desplazar por la altura y caerles por la retaguardia. Y eso iba a ser nuestra... Y los iban a encerrar. Y ya los íbamos a hacer ya pues un arroz con mango, un pan con pescado, ¿no? Porque íbamos a caer por atrás y como digo, con armas ligeras y con una fuerza aérea muy versátil, ¿no? Ellos no tenían esa capacidad. ¿En ese momento qué edad usted tenía? Yo tenía 20 para 21 años. ¿Y cómo sentía esa adrenalina? ¿Qué situación? A ver, usted que estaba en ese momento, claro. ¿Qué sentimientos tenía ahí? Bueno, para comenzar, en febrero del año 75 nos reunieron en la sala de conferencias y a cada uno nos dieron un sobre y una hoja de papel para que hagáramos nuestra carta despidiendo a nuestros padres. Entonces
al comienzo como que nos parecía loco, pero después, como ya habíamos estado imbuidos de que teníamos que salir a frontera, bueno, queridos padres, aquí nos despedimos, a cumplir con nuestro deber, la patria. Si por cualquier cosa no regreso, recuerden que hemos hecho una defensa heroica, porque esto, y vívanse orgullosos por aquí, por allá, una cosa así, ¿no? Y doblábamos nuestra carta, firmábamos y lo poníamos y lo entregábamos al oficial de personal. O sea que en el caso de que hubiéramos muerto, entonces nuestros padres recibían una carta. Okay. Eso era lo primero. Entonces, a partir de ese momento, la adrenalina pues estaba al máximo, ¿no? Y como digo, teníamos el entrenamiento. Veníamos casi como 6 meses de fuerza especial, habíamos estado en Panamá, habíamos estado en escuela de comandos, paracaidismo, y todo era pues un consomé de donde que veíamos a cualquiera lo veíamos chileno. Ya, matá, chileno. Entonces, ya estaba concientizado. Ya estábamos alienados, más que concientizados. Entonces decían, pucha, ¿qué vamos a hacer? Seguir nomás. Así que cuando fuimos, ni el frío, ni la lluvia, porque estamos hablando a 5.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Que está la zona de Chilubyo, Chilubyo Chico, Chilubyo Grande, Ñapaca, Chayaipiña, El Airo, toda esa zona teníamos que caminar siguiendo la frontera chilena hasta caer por donde se encontraba la zona de defensa de Chile, ¿no? Porque Chile había preparado una zona defensiva, o sea, nos había aparentemente jalado para nosotros llegar y él nos iba a bombardear ahí. Pero nosotros íbamos a caer por la espalda de esa zona defensiva y ahí íbamos a bombardear. O sea, era una cosa interesante y bonita que lamentablemente el felón de Morales Bermúdez puso fin a eso, pues. Y para nosotros fue una indignación enorme, ¿no? Porque nos afectó mucho ese episodio de la historia, ¿no? ¿El plan de ataque cuándo estaba señalado? ¿Cuál era el día de? El 6 de agosto estaba estipulado, porque nosotros estábamos en el campo de meses y estábamos esperando la radio prendida para escuchar la frase Santa Rosa está de fiesta. Esa era la clave. Esa era la primicia para este programa. Santa Rosa está de fiesta a las 5 de la mañana y nosotros empezamos a disparar como locos miles de granadas, porque teníamos camiones llenos de granadas para romper las primeras, los puestos de vigilancia y las barreras que habían colocado ellos, porque ellos tenían campos minados por donde iban a pasar los vehículos y esa era munición fresca, con cargas precisas, con alcance fuerte, explosivas, y estábamos contentos pues, porque íbamos a disparar enormes cantidades de munición. Pero bueno, todo eso se frustró por Morales Bermúdez, pues, porque nosotros estábamos en realidad emocionados de que todo lo que habíamos estudiado en nuestra escuela lo íbamos a poner en la práctica, y todavía en un hecho real. Entonces, un combate real. Un combate real, porque era eso. Y seguramente que nos iban a disparar también, porque habían pequeñas guarniciones que ellos tenían con morteros que nos estaban esperando. Y un mortero pues permite llegar hasta donde estábamos, ¿no? Entonces, de hecho que nosotros íbamos a tratar de hacer lo más real nuestra posición. En una entrevista que le hice al coronel Morote, Fernando Morote, claro, geopolítico, dice que cuando está en Fort Knox, ¿no? Está en una capacitación, escuchó decir a un soldado boliviano y le dijo, dicen que los tanques que han traído no tienen protección ABQ. Claro. ¿Qué tan cierto fue eso? Bueno, en realidad todo el material que llegó acá estaban hechos con protección antiatómica, antiguerra, químico-bacteriológica. Entonces, se trató de vender un psicosocial. ¿Por qué? Porque Chile había recibido gas sarín de Inglaterra. ¿Ya? Y se suponía que el gas sarín se dispara en Granada, se dispersa y te causa pues la mayor cantidad de bajas, ¿no? Porque es de efecto inmediato. Pero para ello todos nosotros habíamos recibido dotaciones de máscaras antigas con protección sarín. Entonces, el tema era que había indicadores de cómo medir eso en ese momento, ¿no? Entonces, cada uno tenía en su costado su máscara antigas nueva, ¿ya? Entonces, en el momento que pasaba, inmediatamente te la ponías en un segundo, porque ya la teníamos lista. Ya tenía tú, y de hecho que nos íbamos a proteger en ese sentido, porque ya sabíamos.
Entonces, que el tanque diga que no tenga o tenga es imposible porque esos tanques, hasta hoy los tanques T-55, generan su propio oxígeno adentro. ¿Ya? O sea que ni siquiera hubiera sido necesario tomar el medio ambiente ni nada por el estilo, ¿no? O sea, tenía sus purificadores propios. Ese era por un lado, ¿no? Y por otro lado, la posibilidad de que lancen el gas sarín ellos, de hecho que lo hubieran hecho, porque mencionamos también que la primera víctima del gas sarín fue un suboficial de inteligencia, ¿no? Que fue víctima de eso y el general Contreras en su libro El Mosito lo menciona, ¿no? Que utilizaron el gas sarín en la DINA contra este ciudadano peruano militar, agente de inteligencia, y lo mataron, pues fue el primer héroe anónimo que hemos tenido en su trabajo. Pero eso no nos preocupaba porque no nos olvidemos que el gas sarín, o mejor dicho, el desierto tiene una doble particularidad, y sobre todo esa franja angosta de Chile, ¿no? Que en el día está sujeto a los vientos alisios y en la noche a los vientos contralisios. O sea, en el día el aire viene de la costa, de oeste a este. claro, del mar a la costa, y en la noche de lo contrario, de la costa hacia el mar. Entonces, si no te va por una, te va por la otra. O sea, tenía cualquier tropa chilena que estaba inmersa en ese momento. Además, la velocidad de desplazamiento era grande. Nosotros teníamos capacidad de desplazamiento pues enorme, ¿no? Por ejemplo, yo tenía en mi unidad, tenía 18 vehículos. 18 vehículos pues con capacidad de abastecimiento como para desplazarte lo que puedas hasta donde puedas, ¿no? O sea, no era que te quedabas estático en un sitio y caminabas a pie, no, porque todo era motorizado. Fuimos, digamos, modernizados. Para la época no había, digamos, unidades a pie, todas eran motorizadas. Y teníamos los vehículos alemanes que recién habían llegado, los Mercedes-Benz. O sea, teníamos la mejor flota y algunos vehículos argentinos nuevos. Mercedes-Benz también. O sea, no había posibilidad de ninguna manera que tú no pases una valla con tu protección de antigas. Y pases inmediatamente lo más rápido posible, ¿no? 5 o 6 kilómetros, porque no creo que exista tanta cantidad de gas como para inundar pues 100 kilómetros. No, aparte que ellos mismos tengan resultados siendo afectados. Son víctimas del propio gas, ¿no? Entonces, no había eso. Y lo que sí había el poder de fuego nuestro, que nosotros teníamos, no nos olvidemos que nosotros teníamos napal, y el napal pues es el fósforo blanco que permite destruir todo, ¿no? O sea, eso hubiera sido desastroso, o sea, aquí hubiéramos hecho una guerra desastrosa, ¿no? Prohibida por la Convención de Ginebra, pero ante una cosa teníamos la otra, ¿no? ¿Cómo ve usted esto? Yo una vez escribí un artículo que los dos baluartes de la virilidad de nuestro ejército y marina se queden en Chile, que es el Morro de Arica y el Huáscar. ¿Cómo ve esto usted? Bueno, en realidad el tema, yo quizás voy más allá, ¿no? Porque a mí me deprime, por ejemplo, saber que el almirante Prat tiene un monumento en la Escuela Naval del Perú, ¿no? Entonces, cuando se habla de lo que pasó con Grau, también me deprime que hayamos tenido militares torpes. Probablemente yo hago la crítica al año 2016, en donde soy un oficial formado en la doctrina y en la estrategia, ¿no? Pero en esa época, pues, todos nuestros marinos mercantes o eran traficantes de negro, de esclavos, de café, de cacao, eso eran. Y su experiencia de navegantes no estaba en duda, pero su condición de militares, de hombres de guerra, sí estaba en duda. Por ejemplo, yo no me explico por qué, y no solamente yo, lo dice las memorias del almirante Petit Oars, que fue observador de esta guerra en el Callao. Él tenía tres embarcaciones francesas de guerra y 2 italianas frente a 4 inglesas, observando el problema del desembarco de Chile en el mar en el Océano Pacífico, en el puerto de Callao, ¿no? En la zona de Lurín. Y cuando hubo el desmadre en Chorrillos, él amenaza y lo hace llamar a Lynch y le dice que si no contiene
en la masacre, él le dice que él no podía contener a sus leones, entonces yo no voy a poder contener a mis cañones. Y ese es un hecho histórico que frena. A partir de ahí Chile comienza a menguar. Bueno, también ahí la historia dice que por qué Piérola ante la embriaguez chilena no hizo el contraataque, es parte de la tradición. Pero bueno, este señor en sus memorias escribe y critica por qué cuando se llegó a Valparaíso no se bombardeó los polvorines, que ahí estaba toda la munición que después llegó a causarnos los destrozos. Entonces, eso es lo que realmente debemos reclamarnos, ¿no? Porque, es decir, en Europa no lo hubieran hecho. ¿Cree que nos enfrentemos en algún momento con Chile? Yo creo que el destino está que Chile tiene que dos cosas, o entregar Arica y Tarapacá o inmolarse, porque va a encontrarse a un Perú recontra crecido, desbordado en capacidad militar y no le va a quedar otra cosa que rendirse. Bueno, mucha gente no sabe, pero que en la colonia Chile era el patio trasero del Virreinato del Perú. Lo que ocurre es que Chile hasta el año 1798 era parte del Virreinato del Perú. Claro. En el año 98 forman la Capitanía General de Chile hasta 1810, o sea que tuvo 12 años como un pedazo aparte. Pero Chile ha sido pues la cárcel del Perú, ¿no? Ahí estaba de toda América Latina. Chiloé, de toda América Latina, de todos los virreinatos lo mandaban a Chile ahí a la cárcel. Ahí y ahí se estaban forma los el roto. delincuentes, los malandros, todo. El roto ahí se forma. Ahí se forma el roto. Y Inglaterra muy sutilmente aprovecha esto. ¿Por qué? Porque era justo el punto de control estratégico de los mares del Atlántico al Pacífico a través del estrecho de Magallanes. O sea, geopolíticamente el que domina ese estrecho domina el paso del Pacífico. Entonces, a Inglaterra le favoreció este espacio. Por eso que la geopolítica del siglo XX le fue favorable a Chile. De todas maneras, hoy en el siglo XXI ya esa geopolítica ya no tiene ningún valor porque aparece un nuevo canal, que es el canal de Nicaragua, que va a pasar, como mencionamos, el tren bioceánico de Brasil con Perú. 150.000 kilómetros, toneladas métricas, y de otro lado tenemos el acceso al Pacífico de Brasil a través del Perú. Entonces ya no necesita dar las 5.500 millas náuticas para llegar a China. Basta nomás que transponer el Amazonas y el Ande y ya está. Y por otro lado se da la vuelta y es más cerca también. Entonces toda esa reconfiguración de la geopolítica, Chile pasa a no tener ningún valor. Y la lógica dice que los países no tienen amigos, tienen intereses. O sea, Chile ha dejado de ser el interés con que tenía Inglaterra en el siglo XIX y XX, y también para Estados Unidos, porque hoy día pues ya tengo dos lugares por donde puedo pasar, que mi enemigo es Europa y China. Entonces ya no tengo ese interés geopolítico, ¿no? Los países no se aman, los países se vigilan, los países tienen intereses. Ay, así que los chilenos pues perdieron su momento y su oportunidad. No la aprovecharon para generar amistad, sino la aprovecharon para generar desunión. En las Malvinas ellos fueron la cabecera de playa de los ingleses. Pero hay un tema importante ahí también, mi general, a ver. que el gran ganador no solamente fue Inglaterra en esa guerra, ¿no? Sino también fue la Argentina, que se quedó con la Patagonia a costa de nosotros. Así es. No nos olvidemos, y aquí es bueno revisar la historia. El año 1850 había un proceso de migración europea hacia América Latina. Y el que recibe la mayor migración europea justamente fue Chile, Argentina. 43% de su población es europea, 43%. Y cerca de 1.200.000 o 300.000 llegaron a Alemania, a Brasil. Y un poquito menos de ingleses y alemanes llegaron a Chile. El Perú, como siempre, prohibió la migración y trajo solamente a los pobres chinos como mano de obra, ¿ya? Porque suponíamos que nosotros todavía consideramos que éramos rancios, que éramos aristócratas y que no necesitamos, porque con lo que teníamos acá era suficiente para conquistar el mundo.
y nos equivocamos, pues, y no trajimos, y acá llegaron, ¿quiénes? Los pocos que llegaron al Perú, bueno, los Vale, los Castañeda, los Locio, y los pocos que naufragaron, palestinos que naufragaron en la zona de Mollendo, se han vuelto ricos, ¿no? Millonarios. Los millonarios, esos son, que eran navegantes, marineros. Bueno, y así el Perú se armó, pero no hemos tenido pues migración fuerte, ¿no? Cambiando un poco de tema, mi general, el BRAE, ¿realidad o ficción? Bueno, el BRAE es una realidad y a la vez es una ficción. Ficción en el sentido que nos venden una historia que no es, y realidad, que hay que decirla con sus 4 letras, es una zona en donde existe el narcotráfico en su mayor medida. Pero no es el BRAE solamente el espacio geográfico que está en los valles de los ríos Apurímac, Mantaro, N. El Perú tendrá pues unos 6, 8 BRAE más, ¿ya? Y tenemos 15 cuencas cocaleras, ¿Ya? todas ellas con bastante, digamos, producción de clorhidrato de cocaína, y por eso que a mí me parece hasta ridículo cuando este señor abogado de los casinos, Otárola, dice pues que ha reducido la coca, que ya no hay, que ahora le está costando $500 el kilo de clorhidrato y que él es un campeón, ¿ya? Entonces yo preguntaría, ¿por qué hemos escogido como jefe de vida al abogado de los casinos, que es la gran lavandería, ¿no? Entonces es algo loco. O sea, el gobierno escoge al abogado de los lavanderos para que le vea el tema de vida, ¿no? Y podríamos pensar de que se ha avanzado algo en narcotráfico. No se ha avanzado, no se ha avanzado nada. Ahorita estamos produciendo 700, 800 toneladas métricas de clorhidrato de cocaína. Ahora, Esa es la realidad. El sendero, ¿sendero ideológico o sendero mercenario? Mira, el sendero que conocimos nosotros como amenaza para el Estado peruano no existe más. Ese sendero prácticamente claudicó el año 1998 con la caída con el derribamiento del helicóptero del general Fournier, ¿no? Ahí sendero desaparece, ¿ya? Y a partir de ese momento, previo, entregan a Feliciano, y con ese evento nace el nuevo grupo, que es la facción de los hermanos Quispe Palomino, que se llama el militarizado Partido Comunista del Perú, marxista-leninista, maoísta. No se hace llamar el Sendero Luminoso por Mariate. No, nada, ya no ya. Ese grupo, ¿qué cosa es? ¿Es un grupo ideológico? No, es un grupo que utiliza los procedimientos maoístas de la guerra, guerrilla, sabotaje, terrorismo, aniquilamiento, con fines del narcotráfico. ¿Y por qué lo votan a Feliciano? A Feliciano lo venden. ¿Por qué? Porque Feliciano era un estorbo para la fabricación del clorhidrato de cocaína. ¿Y cómo aprenden ellos esto? Porque comenzaban a cobrar cupos. Entonces, en la zona del río N y Mantaro, o te dedicabas a la coca o te dedicabas al tráfico de madera. Entonces, el tráfico de madera era poquito y la mayor era clorhidrato de cocaína, y ellos decidieron quedarse. Porque no nos olvidemos que José Quispe Palomino, su zona de acción es Santo Domingo de Acobamba. Esa es su zona de acción. Y ahí tiene 200 hectáreas de clorhidrato de cocaína, ahí tiene todo el tema de insumos, viene de Púcuta por el lado de Junín, o viene de Carrizales, que es el río Mantaro, y suben y le dejan. Esa es la realidad. O sea, en este momento en el Perú no hay sendero luminoso ideologizado que está en la lucha armada. Entonces, en esos mercenarios, yo tenía documentos de TGI, ¿recuerda cuando hubo el secuestro de sus empleados? Claro. En ese documento, los Quispe Palomino le exigen a Camisea el pago de $10 millones para, yo lo tengo el documento, lo sacamos en el Nuevo Sol, y le exige también un pago anual de cupo de $1.200.000, más polos, más shorts para que juegan su pichanguita, ¿no? ¿Cómo es esa doble moral? Por un lado, el gobierno manda tropas con equipamiento, y por otro lado, el gas de Camisea, que paga los impuestos al Estado y a la vez paga un cupo a este grupo de mercenarios para que maten a nuestros soldados. Bueno, esto
no es, digamos, el primer caso de las cosas que han ocurrido en el Perú. Yo mencionaba hace un tiempo atrás lo que me pasó a mí el año 91 en Orcopampa. En Orcopampa habíamos llegado en un recorrido y el superintendente nos retenía que no nos fuéramos, que nos quedáramos a dormir, nos daba comida, mandó preparar comida, es decir, en una forma tan, vamos a decir, adulona, mermelera, que nos comenzó a preocupar. Dijimos, ¿qué tanto apuro? ¿Ya? Y nosotros acá van a dormir acá, tienen aire, agua caliente para que se bañen, tienen calefacción. Y nosotros pues que estamos a 4.000 metros, 3.800, no hubiera sido malo darse un baño de agua caliente. Ahí nos dijimos, no, vamos a continuar nuestro viaje. Continuamos y un trabajador del MTC que había sido licenciado y que ya en un viaje lo habíamos conversado con él, nos dice, acaban de pasar hace media hora los tucos con los carros de la mina. O sea, la mina le había abastecido a estos señores, le había dado explosivos, le había dado ropa, le había dado conservas, comida, medicinas y dinero. La mina de Orcopampa y cuyo dueño era el padre de Tudela, que era el canciller de la República. ¿Ya? O sea, estamos hablando pues de que el propio canciller de la República, a su padre pagaba a los senderistas para que maten a los soldados. Estamos hablando del año 91. O sea, en pleno gobierno fujimorista. claro, pero en pleno proceso de la lucha más fuerte de contra Sendero. Y entonces nosotros, con la precaución y la cautela del caso, nos desdoblamos, comenzamos a caminar para llegar al punto, porque ahí estábamos un poco cerca. A las 5 de la mañana llegamos a la zona, hicimos una contraemboscada porque nos habían preparado la emboscada y lamentablemente capturamos cajones de dinamita, ¿ya? Que habían llevado, cajones de ropa, cajones de medicina, cajones de comida, ¿ya? Que le había dado la mina. Entonces, eso que ha ocurrido toda la vida en todos sitios. O sea, que no es novedad lo que está pasando, es parte de la historia y también se ha vivido allá, que así es el negocio, pues hay mercenarios, traficantes, la guerra tiene todas esas variables. ¿Y cuál cree que sea el final del BRAE? ¿Se terminará el tema del BRAE o seguirá? Mira, lo que ha pasado ahora, por ejemplo, en la zona del Guayaga, todo el mundo dice la Fuerza Armada no participa. Hoy día hemos llegado a la zona del BRAE aquí y la Fuerza Armada está fuera del plan. La que dirige la guerra es justamente la Policía Nacional. Y toda la campaña desarrollada el año pasado era para decirnos que era justamente narcotráfico. Y hoy día el vocero del narcotráfico, que es Yaranga, dice terroristas. Entonces, señor, ¿cómo es? Cuando quisiste sacarla a la Fuerza Armada, hablabas de que era narcotráfico y no debería estar metida en la Fuerza Armada. Ahora dice que son terroristas. En realidad lo que es negocio. Hay negocio, hay cupos y la presencia de los soldados ajeno a cualquier negociación. Ellos han ido a cumplir una misión de dar seguridad a las ánforas, pero los Quispe Palomino han pensado que iban a combatirlos y por eso los han matado. Entonces no es justo eso. Y esto tiene que pagar el jefe del Comando Conjunto, el presidente de la República, el jefe del BRAE, que es el general de la policía, los jefes militares por no haber tomado sus previsiones, por no haberlos llevado en helicóptero. Muy bien, mi general, gracias. Hemos estado en nuestro programa en Defensa de la Patria con el general Wilson Barrantes, quien nos ha expuesto pues todo lo que es el panorama a nivel nacional y también sobre nuestras posibilidades, sobre nuestras Fuerzas Armadas y nuestras relaciones con Chile y así como nuestra relación geopolítica. Muchas gracias, mi general. Muchas gracias y hasta la próxima. Gustoso de haber estado acá.